Marcos. Bueno, estamos acá en vivo y en directo y como te dije hoy tempranito no voy a estar sola. Estuve en la búsqueda hace varios días de personalidades de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, que puedan hablar del tema de la despenalización del aborto. Desde ambos sectores, desde el sector de la política, desde el sector de la salud y también desde los medios de comunicación. Porque como te dije hoy, yo creo que va a haber un antes y un después de este 13 de junio, este miércoles 13 de junio, con el tema del aborto. Algo que tenemos que festejar es que ya no está tan oculto el aborto. Está en la boca de todas las familias, de todas las mujeres y en cada lugar de la República Argentina. Por eso hoy cada una, debo confesar que no había elegido ni les pregunté en qué posición estaba, porque la idea es que salga lo más natural posible. Van a hablar desde su profesión, van a hablar desde su lugar como mujeres, desde su cuerpo mismo y desde sus emociones. Por eso quiero que las escuches hoy a estas 4 mujeres de nuestra sociedad que van a dar su opinión, que se animaron, porque no es fácil dar la cara y decir qué opinás con el tema del aborto. Le vamos a dar la bienvenida, está acá con nosotros Adelina de Mercuris, comunicadora, periodista. Muchísimas gracias, Adelina, por estar. También le queremos saludarnos. Perdóname, ahí está, ahí te abrí el micrófono. Perdóname. Muchas gracias. ¿Qué tal? No, gracias a vos por invitarme. Bueno, por invitarnos. La verdad que es un gusto que estés y que des desde tu lugar de mujer y también desde tu profesión este tema tan delicado. Vamos a ir saludando a todas acá presentes. Claudia Solino, muchas gracias por estar. Me agarraron con el té. Me parece bien, porque esto es una reunión de amigas, no es un debate. Gracias por invitarnos y gracias también por esto que acabas de decir, ¿no? De no preguntar. Me pareció un acto muy interesante de tu parte, que dijiste si querés venir, si podés venir, y supongo que a todas lo mismo, y sin preguntar previamente cuál era la posición, lo cual habla muy bien de vos. Bueno, muchas gracias, esa es la idea, ¿no? Que cada una se exponga. Acá no hay competencia alguna, no se puede competir con un tema tan delicado. Así que bueno, la idea es saber las posturas. Estamos con Marcela Urrich. Hola Marcela, muchas gracias. Hola, buen día para todos y todas y todes, porque ahora incluimos a todas, a todos los sexos y todas las diversidades sexuales que tenemos en este país y en el mundo. Bueno, muchas gracias. La verdad que un honor venir y compartir esta mesa con lindas compañeras. Con vos vamos a hacer un doblete, porque vos tenés un lugar en esta sociedad Sí. Desde el lado del Estado, de la política, y también lo tenés como educadora. Sí, exactamente. Por ahí mi postura o mi experiencia que he vivido durante toda mi vida es como una simple mujer trabajadora, pero en el ámbito de la educación y en contacto con muchas personas, con madres de alumnas y con alumnas, porque muchos años he trabajado en las escuelas secundarias, así que también hay una mirada y una experiencia de qué pasa con nuestros adolescentes con este tema, con el tema de la educación sexual y todos estos temas que hoy nos ponen en agenda y estamos tratando de debatir. Y mucho hay que trabajar. Sí, mucho falta todavía. Bueno, te invito a Cami que agarres el micrófono, lo que está ahí, a ver. Ahí estamos. Hola, Camila Merlo, concejal, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Cari por invitarme. ¿Se escucha ahí? A ver, ahora. Hola. Sí, se escucha bajito. Bueno, Agarra el otro mejor, ahora sí. esto es en vivo, así que Sí, estamos puede ahí. fallar, dijo Tuzán. Muchas gracias por invitarme. La verdad que bueno, es una mesa de debate muy interesante, acompañada de gente bueno, a quien yo quiero mucho en algunos casos y otros a quien tengo admiración desde las funciones que han cumplido. Así que gracias, me interesa muchísimo el tema hace muchísimos años. Así que vamos a ver si podemos hacer un aporte desde aquello que se ha investigado con el tiempo y también desde la percepción que tiene uno respecto al tema. Sí, como mujer y también como profesional, el rol que cumplís en esta sociedad, y lo tuyo es las leyes, así que también vamos a estar hablando y profundizando ese tema. Gracias Camila por estar. No, gracias a vos. Bueno, le vamos a dar comienzo a Adelina. Esto es en vivo y en directo. Van a exponer cada una alrededor de 5 minutos su postura, su posición con respecto a este tema.
Sí, bueno, en principio plantear que siempre se ha juzgado al aborto desde lo moral, ¿no? Siempre se lo ha juzgado desde la moralidad y con bases en la filosofía, en la biología, bueno, y a partir de ahí siempre se planteó un debate que por supuesto trae muchísimos siglos de discusión y de cuestiones de cómo se tienen que llevar adelante. Yo leía hace un tiempo atrás una nota muy interesante donde planteaban ya en la edad, en el medioevo, el propio Aristóteles ya hablaba de cuándo el aborto tenía que ser o cuándo era aborto en el caso de que se produjera ya sea de manera espontánea o poder hacerlo. Y se hablaba de la animación en ese momento. La animación es el momento en que el alma entra en el cuerpo. Hablaban de animación inmediata, animación retardada. La Iglesia toma, Santo Tomás toma, en un principio inclusive se hablaba de que las mujeres recibían el alma, había una diferenciación entre los 40 días y los 90 días, según si eras hombre o eras mujer. Eso en el medioevo. Por supuesto, las posturas más después que vinieron después, de la Iglesia sobre todo, por supuesto se hablaba de la animación inmediata, por lo tanto, en el mismo momento de la concepción, ¿no? De del famoso huevo o cigota que luego se transforma en el feto. Pero me parece que hoy en día, bueno, y después por supuesto entran la parte de la biología, donde hay muchas discusiones en términos de el momento preciso en que se lo considera individuo o ser humano, ¿no? A ese ser humano que uno está creado, independiente de la mujer, que por supuesto ahí del vientre materno, donde ahí también entramos en una discusión y en un debate. Bueno, tenemos los estudiosos, los biólogos han hecho sobre esto varios debates y discusiones. Pero lo que yo creo que hoy en día el debate no pasa por ese lado. El debate pasa justamente por lo político. Y en esto se han expresado inclusive filósofos como Darío Stanriver, que hizo una locución excelente en el Congreso, donde él justamente prefiere no entrar en este debate. Y esto me pasaba también el otro día, veía a Andy Kuznetsov, donde también hubo un debate y los a favor o en contra. Generalmente este es un debate que dan más quienes están en contra de la despenalización del aborto, porque esto hay que decirlo bien, no es que uno esté a favor del aborto, uno está a favor de la despenalización del aborto. Porque hay una realidad, hoy el aborto existe y las mujeres mueren por ello. Yo soy instrumentadora quirúrgica por formación y llevé adelante mi profesión muchos años en Buenos Aires, y cuando llegué acá a Pinamar yo trabajaba en Madariaga y trabajé también en el hospital que en ese momento era Cupín. Yo les puedo asegurar que había abortos en Pinamar y yo les puedo asegurar que había médicos que hacían los abortos cuidando con todas las medidas de precaución en cuanto a la asepsia y en cuanto a cómo se debería organizar. Que por supuesto había que pagarlo. También les puedo asegurar que recibíamos chiquitas con los úteros perforados por los abortos mal hechos, inclusive por algunas médicas que en algún momento también fueron, porque se hacían en la clandestinidad, en consultorios. Uh-huh. Se utilizaban diferentes métodos justamente para hacer el aborto. Yo he recibido en la clínica Carri, cuando le instrumentaba a Baltar, muchas mujeres con los úteros perforados. O sea, esto lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo creo que la mujer tiene que decidir lo que debe hacer con su cuerpo. Inclusive desde el punto de vista, que no me gusta entrar en eso, entiendo que hay un periodo desde lo biológico que tiene que ver con los 3 meses, porque la gestación se divide en trimestres, no es lineal las células y la formación
de este individuo que llevamos dentro nuestro, que hemos llevado la mayoría que estamos acá, bueno, Cami todavía no, muy chiquita, hemos sido madres, todas sabemos lo hermoso que es llevar un hijo en el vientre, sentirlo crecer, que patea, también lo hermoso que es tener un hijo deseado. Y creo que hay momentos en la gestación en que uno tiene la capacidad como mujer de poder decidir si sigue adelante o no con ese embarazo que puede ser no deseado, que puede ser que me enteré y tengo ganas porque me lo permite la profesión, me lo permite mi situación económica, me lo permite mi situación afectiva. Hay un montón de imponderables. Así que yo creo que es necesario que las mujeres dejemos de ser una incubadora, que nuestro vientre deje de ser una incubadora y que podamos decidir. Entiendo que el proyecto que se está por trabajar, por supuesto, contempla estas cuestiones. Uno no puede hablar de aborto a los 6, 7 meses. Uno no puede hablar de eso. Estamos hablando en momentos específicos en donde sí es posible que la mujer aún pueda decidir. Y por supuesto también es necesario decir que antes de llegar a un aborto es importante, esto se lo voy a dejar a mi compañera Marcela Uri, que seguramente va a hablar sobre eso, y acá hay otras que en el caso de Claudia seguramente también lo va a abordar, que previo a eso también tenemos cuestiones para tratar para no llegar, que tiene que ver con la planificación familiar, cosa que hablamos desde hace muchísimos años, décadas. Donde todavía no hemos avanzado, quedaron como en grandes títulos, la información sexual en las escuelas, el dar los preservativos. Hoy en día los anticonceptivos son carísimos, carísimos. Mis hijas cuando van a comprar los anticonceptivos, lo primero que me dice mamá es algo, es una... Entonces vos le decís, bueno, he escuchado por ahí que existen elementos, bueno, no es tan fácil de adquirir, sobre todo que no te hagan daño, porque también hay calidades de anticonceptivo. Hay una responsabilidad del hombre también en todo esto, obviamente, que eso tampoco lo podemos dejar de lado, pero me parece que por ahí va. Yo soy muy contenta que el miércoles se trate esto en diputados. Espero ansiosamente, y estamos desde el Facebook iniciando la campaña para concientizar. Me preocupa muchísimo las amenazas de la cuestión de la gente que pertenece a estos grupos pro vida, y con esto termino. También me llama la atención cómo se apoderan del lenguaje. Para mí el lenguaje es algo maravilloso, ¿no? Esto de decir pro vida, porque cuido una vida que es la del feto, la del bebé, si quiere, que uno lleva adentro, descuidando la otra vida que es la de la madre. Porque de la manera como estamos trabajando hoy estamos perdiendo 2 vidas. Porque el aborto no se va a dejar de hacer. El aborto se va a seguir haciendo de manera clandestina, pero se va a seguir haciendo. Así que no creo en eso del pro vida. En esto también se han apoderado también del lenguaje, que me parece también un poco, casi te diría medio macabro. Pero bueno, insisto, estoy muy optimista con que el miércoles podamos avanzar en la Argentina en función de la despenalización del aborto. Bueno, Adelina, muchísimas gracias por tu exposición. Agradezco que estés acá. En minutos nada más vamos a estar las 4 hablando, y me quedo con algunas frases que dijiste para comentarlas después. Ahora le vamos a dar el paso más cerca al micrófono, porque si no vas a quedar más lejos. A ver, ¿ahora? ¿Se escucha bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora te escuchamos. Bueno, Claudia, bueno. tu tiempo, tu exposición. Bueno, me hice una lista, porque la verdad que pensaba, no, en realidad me hice anoche, a la madrugada, porque me desperté, viste, a la madrugada pensando en varias cosas. Tuve 15 días de vacaciones, entonces hoy tenía que empezar a trabajar, bla, bla, qué sé yo, qué sé cuánto. Y dije, no me quiero olvidar de algunas. Una de las cosas que me parecía importante es que, además de profesional, yo soy trabajadora social, con especialidad en la salud, niños y familia, o sea que hace muchos años que trabajo, a pesar de que muchos años estuve en el Consejo Deliberante, 20, lo cual es un montonazo, en la política local. Fui 4 veces presidenta del Consejo, todo eso lo repasaba anoche, porque siempre digo 3,
y en realidad fueron 4. Bueno, nada, hace 30 años que como ciudadana, como mujer y luego como profesional, creo en esto, en la despenalización del aborto o en la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Vos estás a favor de la ley. Estoy a favor de la ley y estoy a favor de la salud de las mujeres, estoy a favor de una cultura menos machista y menos patriarcal, y siempre trabajé en ese sentido, tal es así que mucho antes de que en la nación argentina hubiere una ley nacional de educación sexual integral o digamos, o las diversas que hubo, amagues y leyes, hicimos en Pinamar una ordenanza que trataba sobre la planificación familiar, y recuerdo todavía mis discusiones. Yo era joven, insolente, arremetedora, y bueno, la insolencia de la juventud, ¿no? Siempre con respeto, siempre, tal vez fui demasiado educada en algunas ocasiones, y me acuerdo que fui a hablar con el cura de aquel momento, fui a hablar con el secretario de salud, el doctor Curto, que además de ser el médico de toda mi familia y el único que había en aquellas épocas, casi el único, éramos muy amigos y discutimos sobre el tema. Bueno, pero logramos hacer una ordenanza local, con lo cual Pinamar en muchas cosas ha sido, siempre lo digo, pionera en su estructura, digamos, de jurídica o en el marco legal que tiene. Y en función de todos esos años de militancia también quería reconocer a personas que nos antecedieron, ¿no? Porque en aquellos momentos, 30 años atrás, en una población como la nuestra, yo creo siempre que nuestra sociedad es un poco hipócrita, es un poco careta, ¿no? Tal vez por la fisonomía turística que tenemos. Hoy lo pensaba y decía, claro, uno cuando está en una ciudad turística intenta siempre mostrar que todo está impecable, maravilloso, que tenemos todo, y está muy bien, ¿no? Porque realmente cuando uno va de turismo quiere pasarla bien y que todo sea muy placentero, pero eso nos lleva también a una posición a veces de ocultar ciertas cuestiones que hacen a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad, a nuestra vida cotidiana. En aquellos tiempos, hablar de cualquier tema que tuviera que ver con las minorías, que no se decía, no se llamaban de esa manera, ¿no? O que tuviera que ver con las cosas que nos pasaban a las mujeres, o a los niños, o a los sectores minoritarios de la sociedad, era muy difícil. Tal es así que yo apenas entré a la política, que tenía 20 y pico de años, tuve motes. Cuando me oponía a alguna cosa, me decían zurda, que era lo más cómodo en aquel momento. No me ofendía para nada, ¿no? Pero era digamos, lo decían ofensivamente. Y si no, puta. O he escuchado comentarios masculinos, que los escucho hasta la actualidad, donde dicen, bueno, que se jorobe porque es una calentona, o se abrió de piernas, entonces ahora que se joda. Ni siquiera hay nunca un comentario sobre el rol masculino, ¿no? Esto que, bueno, que pasa y que todos sabemos cómo sucede y de qué manera se lleva adelante. En una sociedad tan machista, tan patriarcal, muchas veces las mujeres ni siquiera tienen la posibilidad de elegir porque no tuvieron acceso a la información necesaria o a la educación oportuna o a la accesibilidad precisa de cómo hacer para poder disfrutar cuidándose. Porque las mujeres, además, en general, tenemos la enseñanza muy precisa de cuidar a los demás, pero no de cuidarnos. Entonces, estos aspectos que hacen a la idiosincrasia de la población en la que vivimos, yo diría en general, ¿no? Con matices en nuestro país, hacen que muchas mujeres pobres, vulnerables, con pocas posibilidades, con falta de accesibilidad, se vean envueltas en embarazos no deseados. Y para ninguna mujer el aborto es agradable. Nadie quiere ir a hacerse un aborto revolviendo la carterita. ¡Ay, voy! Es un drama. Por eso el dolor es tan profundo,
es tan duro, es tan cala tan hondo, que yo lo que creo que tenemos que hacer, primero es no ponernos en una postura binaria, ¿no? Es decir, o es pro o es en contra, esto que decía Delina. Yo no soy pro vida, soy fanática de la vida. Es más, como estoy media vieja, ya mayor, soy una señora mayor, mi debilidad son los niños. Tal es así que en la actualidad, cuando tengo que distribuir las tareas, prefiero a veces en situaciones delicadas no tomar yo los casos de niños vulnerados porque me parte el alma. Porque cuando tenía 20 años lo hacía ante cualquier situación y iba y le metía para adelante. Ahora se me parte el corazón. Siempre se me partió, pero quiero decir que me afecta de una manera distinta. Digamos, en la labor profesional tenemos muchas herramientas para saber cómo abordar las diferentes situaciones de riesgo. Aprendimos, estudiamos, yo constantemente he hecho supervisiones a lo largo de mi vida, si bien el Estado no las provee, me las he pagado de mi bolsillo para poder llevar adelante la profesión con mayor responsabilidad. Lo hago siempre, mayor idoneidad, ¿no? Mayores reaseguros. Pero bueno, en esto retomo entonces la situación de las mujeres vulnerables, pobres, de sectores marginales, que tristemente la Argentina sigue teniendo, profundizadas en distintas épocas de la historia. Otra de las cosas que me revienta, porque ya no lo voy a decir ni académicamente, es que cada vez que uno habla de que hay una situación de pobreza en la actualidad en la Argentina, te ponen si estás de acá o estás de allá. No, yo toda la vida estuve en el mismo lugar. Desde que tengo uso de razón, desde que tenía 10 años y mi papá me llevaba de la mano a pintar las hamacas de la plaza de mi barrio, porque era anarquista, socialista y interesado por el bienestar de la comunidad, y me enseñó eso desde que di mis primeros pasos. Entonces a mí me interesa la gente y el bienestar de la población desde toda la vida, no desde que apareció Kirchner o desde que estuvo Cristina. Con lo cual, por supuesto que tengo una posición política y la voy a tener siempre, que ni siquiera tiene que ver con un partido en la actualidad del país y del mundo, sino que tiene que ver lo que cada época y en cada momento decido y llevo adelante. Me voy y vuelvo. Las mujeres entonces, en ese caso, y esos segmentos sobre todo que tienen menos posibilidades, son las que quedan expuestas a lo que bien explicaba Delina, a morir, a tener que decidir hacerse embarazos a deshacerse de los embarazos con una aguja de tejer o con una ramita de perejil, a desangrarse, a no saber qué hacer, a tener este peso y esta tristeza de haber concebido un hijo que no lo pueden llevar adelante porque a veces no tienen ni dónde caerse muertas, porque eso pasa hoy acá cerquita nuestro. Es decir, entonces es imprescindible ponerse en el lugar de la otra, ni siquiera es del otro, es de la otra, que tiene que cargar en su espalda, en su cuerpo, en su mente, en su vida cotidiana con 15, 16, 17, 20, 25, 30, esto, que no tiene que ver con un acto de irresponsabilidad, que tiene que ver con un acto de falta de posibilidades, porque nadie, vuelvo a repetir, llega contento a un aborto o a una interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, yo apelo a que nuestra sensibilidad y a que nuestra inteligencia nos ponga en un lugar que nos permita darle una oportunidad a aquellos que o no la tuvieron, o no la tienen, o probablemente no la tengan. Y cierro por este momento con un aspecto, con dos cosas voy a cerrar. Una, coincido y ratifico lo que seguramente coincidiremos. No es personal, es político, es la política de salud pública de un país, del mundo, del derecho de las mujeres a decidir en estas circunstancias, de la posibilidad que tienen algunas mujeres que tuvimos suerte de tener un ingreso, una educación,
accesibilidad, lo que se llama accesibilidad en el concepto antropológico, poder llegar a hacer lo que tenemos ganas o lo que deseamos. Y la otra que voy a cerrar es con que quiero agradecer, quiero mencionar en este Pinamar, que siempre parece que empieza de nuevo, que siempre parece que todo empezó cuando alguien llegó, a las que nos antecedieron, ¿no? Porque yo tuve una gran maestra que fue una de las primeras concejales de mujeres de Pinamar, fue concejal un tiempo, pero fue muchos años directora de la Casa del Niño, que es Mónica Mainardi, que ella se especializó, otra también, puta y zurda lo de menos que nos decían, ¿no? En aquellos tiempos. Ella hizo un seminario en género y formó a muchas mujeres de Pinamar, pero además en aquel momento hizo muchas acciones legislativas también para lograr que en Pinamar hubiera una casa del niño, hubiera una atención a las familias marginales, hubiera un espacio para que las mujeres y los niños y los más vulnerables fueran visibles y tuvieran un lugar. Así que eso también me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Quizás con una postura que no conozco tanto, por eso no la voy a mencionar en ese sentido, pero sí también para reconocerla, fue otra gran mujer que luchó mucho por los sectores más vulnerables, que fue Doris Bim, ¿no? Otra persona que dio mucho espacio en esos sectores. Bueno, gracias por las menciones y gracias por tu exposición, Claudia. Ahora pasamos a Marcela. Vamos a darle un tiempito para que se acomode bien con el micrófono. No te vas a poner los auriculares. Creo que no hace falta. No, estoy muy contenta. Estoy escuchando a las dos compañeras que me antecedieron. La verdad que es muy lindo que estemos hablando de esto ahora. No es que sea lindo el tema del aborto, pero sí que pongamos todas estas cuestiones que vienen, que tienen que ver con la atención de los más vulnerables, con la situación, y sacarnos un poco el saco de la hipocresía que todos tenemos puesto, y que nuestra sociedad se maneja con mejor no hablar de ciertas cosas, con temas que no se deben tratar o que se deben ocultar, y que sin embargo nos aparecen por todos lados. Cuando yo puedo hablar desde mi experiencia y puedo hacer un recorrido sobre los años en que me tocó trabajar con la comunidad, en las escuelas, he vivido muchas cosas que no solamente tiene que ver con la vulnerabilidad o con la gente que estuvo las mujeres que estuvieron en una situación desesperante, que tuvieron que salir a solucionar un problema. Cuando el embarazo resultó ser un problema y que había que tomar una decisión, y esa decisión era con responsabilidad, era hacerse cargo de no poder asumir lo que se venía, esta situación de cambio de vida por cuestiones de salud, por cuestiones económicas, por cuestiones de organización, de proyección de vida, de trabajo. Y hablamos siempre de las vulnerables, pero también tenemos que reconocer y saber que el aborto es algo que atraviesa todas las clases sociales. No solamente son las mujeres vulnerables que no tienen la plata para ir a hacerlo, sino que en todas las clases sociales se presenta esta decisión que toman mujeres a veces solas y a veces acompañadas. A veces la decisión de interrumpir el embarazo no es una decisión que se toma sola, sino que se toma con la pareja. Me he encontrado muchas veces en que novio y novia deciden no seguir adelante con este cambio de vida que les propone la llegada de un hijo, o incluso matrimonios de muchos años que ante ya la conformación familiar o la situación económica o los avatares de la vida que a veces se presenta, la llegada de un nuevo hijo, lo viven como una catástrofe. O sea, la mejor decisión y la más responsable es no continuar con el embarazo. Entonces, a veces es acompañada, a veces son los padres también que acompañan a la hija en una situación de tomar la decisión. Bueno, por eso es muy amplio. Y hablando de las escuelas, yo creo que nosotros en unas décadas atrás
teníamos por ahí alguna materia que era biología, donde se nos enseñaba el aparato reproductor y cómo era el ciclo menstrual, y más o menos aprendíamos de lámina, y eso era la educación sexual. Yo recuerdo ser alumna de la escuela secundaria y haber recibido una vez una charla de una agrupación que estaba dando charlas en las escuelas, de las especies de estas agrupaciones religiosas que nos venían a plantear como un asesinato, la posibilidad de interrupción del embarazo. Nos quedamos muy choqueados, me acuerdo, fue tremendo porque sentíamos hasta culpa de pensar la posibilidad del embarazo, era como sentir que éramos todos asesinos de potencia. Fue muy traumático y lo debatimos mucho con las profesoras y con las compañeras, pero fue una decepción, digamos. Éramos alumnas ya del último año por egresar. Después, ya como docente, se tapaba siempre el tema. Incluso uno sabía que no solamente alumnas, adolescentes y compañeras, docentes también atravesaban por esta situación, pero siempre esos temas se ocultaron y no se hablaron. Y a partir de, incluso cuando queríamos como maestras dar una charla y a abrir a las preguntas, al buzón de preguntas, porque los chicos el tema de la sexualidad lo tienen presente todo el tiempo y quieren hacer preguntas y quieren conocer, había que pedir una autorización a los padres, o sea, mandar una notita en el cuaderno de comunicado que autorizo a mi hijo a participar en la charla o a ver una película, que eran unos dibujitos animados hechos para chicos, y sin embargo había que pedir autorización, y en esas circunstancias nos encontrábamos con padres que autorizaban y otros que no, y esos chicos había que sacarlos porque no podían escuchar porque el papá no lo autorizó o la mamá no lo autorizó. Bueno, con la educación, con la ley del año 2006 de educación sexual integral se avanza en este sentido, porque es una ley que viene a traer, hablar del tema y trabajarlo en tema y darle toda una mirada a la educación desde todas las áreas y de todos los niveles, desde el nivel inicial, desde primaria y secundaria hasta el nivel de adultos. Y no se trata simplemente de dar contenidos o enseñar cómo se hace un niño, cómo se produce la gestación, sino por eso se llama integral, aborda mucho más, habla sobre el cuidado de nuestro cuerpo, por ejemplo, desde el nivel inicial, de conocer que hay partes íntimas, de saber decir que no, cuando alguien intenta tocarnos, manosearnos, o sea, es ir formándonos, incluyendo la sexualidad como acto natural de los seres humanos, nos pasa a todos, ir preparándonos para que cuando nosotros iniciemos, siendo ya adolescentes, la vida sexual en pareja, vamos ya teniendo fortificarnos en saber poder decir que no, a lo que no nos gusta, estar seguro, aprender a cuidarse, saber que hay métodos que me previenen un embarazo no deseado, pero también el contagio de enfermedades. Bueno, todo eso es un camino. ¿Qué pasa en las escuelas? Bueno, en algunas escuelas se va avanzando de a poquito. No está el protocolo y la implementación de la ley en su totalidad. Pero también se observa, cuando yo digo se avanza, es que muchas alumnas empiezan, sobre todo las mujeres, porque son las chicas las que vienen y plantean a una profesora, a una preceptora, a alguien que le tiene confianza, me está pasando esto, o quiero saber que me ayudes, que me asesores. Y no solamente cuando quieren saber algo sobre, por ejemplo, métodos anticonceptivos, sino también cuando les pasa algo con algún familiar, cuando hay algo que están vivenciando como algo que no les gusta, o algún tipo de abuso dentro de su círculo íntimo, o con algún compañero, o con alguna situación. Entonces empiezan quizá no a ponerse como tema, pero cuando uno abre la posibilidad de hablar de estas cosas, se empieza a mover la rueda y empiezan a hacer preguntas. Yo puntualmente tuve muchas consultas de alumnas que se acercaron y decir, quiero preguntarte algo, quiero que me des un consejo. Y bueno, ahí está la posibilidad de que los canales se vayan abriendo y que el tema se vaya tratando. Todo esto, creo que es importante la educación que tengamos en cuenta para que
podamos planificar nuestra vida para que tengamos una vida sana, para que tengamos una vida digna, para que estas experiencias no se sigan repitiendo, los abusos sexuales, intrafamiliares o con gente que nos rodea, y que podamos avanzar en una sexualidad plena y la posibilidad de elegir. Y con respecto a la despenalización, yo creo que es un paso muy importante que tenemos que dar los argentinos. No puede el Estado seguir condenando a las personas que decidan no continuar con un embarazo, a la clandestinidad, a que sea la clandestinidad el lugar donde tengan que ir a resolver estas cosas. Y además fomentando, esto es lo que más me preocupa, un gran negocio, porque todo lo que es clandestino y prohibido genera coimas, genera un gran negocio de toda una organización que se tiene que hacer en la oscuridad para poder hacer algo que en la legalidad no se puede hacer. Y voy a cerrar por ahí contándoles algo que me contó una chica que me dejó muy marcada. Ella era una chica que había decidido en las primeras semanas con su pareja, era recién casada, todavía no tenían su casa, estaban viviendo con sus padres y los dos estaban estudiando, y había decidido no seguir adelante con el embarazo, y consultó un lugar, recomendaron una clínica, una amiga fue a ese lugar, juntó el dinero, la familia ayudó a juntar el dinero porque era muy caro, y mientras estaba sentada en la sala de espera esperando el turno para hacer la consulta, las demás mujeres que estaban ahí estaban todas también en la misma situación. Y dice, lo que yo sentía en ese momento, lo que más me preocupaba era que en cualquier momento podía entrar la policía y llevarnos a todas presas. Era la sensación de estar cometiendo un delito y después no poder salir a la sociedad a explicar qué malo, qué horrible lo que estaban haciendo. Dice, y en ese momento, mientras sentía culpa, no por la decisión que había tomado, porque estaba segura de lo que estaba haciendo, sino por la condena. Por la condena. Entra en ese momento un policía por la sala de espera, atraviesa la sala de espera y se cortaba el aire con un cuchillo, porque todas sintieron la misma sensación. Cayó la policía, ¿qué nos va a pasar? El policía se acercó hasta el mostrador y la recepcionista lo saludó por el nombre amablemente y le pasó un sobre. El policía la saludó, hablaron de generalidades y se retiró. Entonces y ahí todas respiraron y dijeron, bueno, no venían por nosotras, venían a cobrar. Esto es terrible, o sea, eso pasó ya hace muchos años y sigue pasando. La única manera de que se puedan seguir haciendo los abortos ilegales es a través de la gran complicidad y de un gran negocio que siguen sosteniendo muchos y que van a seguir defendiéndolo porque les conviene que esto no sea legal. Así que yo creo que nosotros debemos despenalizar como país, ¿no? Tomar la decisión, ponerle fin a esta situación y trabajar mucho en la prevención, en la educación sexual integral, para que todos accedamos al derecho de tener una vida libre, plena y con seguridad. Muchas gracias. No, de nada. Muchas gracias, Marcela. Bueno, ahora le toca... No, digo que le toca a Camila. Le toca a Camila. Bien, me estaba manejando. Bueno, Marcela, podemos trabajar juntas. Conducir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, si querés pongan el micrófono en el medio, ustedes dos, para poder hablarse en algún momento quieran. Bueno, Camila Merlo, es tu turno. Bueno, muchas gracias por darme la palabra y haberme invitado a poder dar un poco mi visión respecto al tema. Realmente es un gusto, como dije antes, poder compartir con las chicas. Bueno, un poco, Cari, en mi caso, ya que se dieron bastantes por ahí temas que yo también tenía pensado tocar, voy a ser un poco más objetiva en el momento de hablar. Me parece que esta es una conversación típica de los procesos de modernización de las sociedades, ¿no? Gracias a Dios hoy la política está escuchando aquello que está demandando la sociedad, las movilizaciones de mujeres ya hace muchísimos años, en el marco de lo que es una protesta continua respecto de la necesidad de despenalizar el aborto, y está dejando de lado las subjetividades, ¿no? Vemos que como por primera vez estamos diciendo, bueno, dejemos de lado nuestras subjetividades, nosotros estamos para legislar, estamos para gobernar, tenemos que escuchar aquello que la dinámica social nos está solicitando, ¿no? Un poco como para conceptualizar esto, ¿no? Es la primera vez, entiendo yo, que estudio la problemática del aborto
estudiando hace muchísimos años, ¿no? Por haber sido estudiante de Derecho y ser abogada, hace mucho que vengo estudiando esto, no solamente de lo que sucedía acá a nivel de fallos y distintos casos que íbamos analizando por ahí en el marco de la universidad, sino también desde lo que sucedía en países vecinos o a nivel internacional, ¿no? Digamos, contextualicemos, demanda de las mujeres que a través de la movilización le dicen a la política, a ver, ustedes están acá para gobernar, no para gobernar desde la subjetividad, sino para gobernar desde la objetividad. Y esto es una realidad. Ustedes están penalizando a las mujeres que deciden no avanzar con un embarazo, ¿sí? Y se está generando obviamente un mercado clandestino, como decía Marcela, que debemos dejar de fomentar. Entonces hablemos de la realidad social, para eso están los legisladores, por lo cual celebro que esto esté sucediendo. Particularmente en Argentina, en 1921 se genera lo que es, en el marco de lo que es el Código Penal, el ingreso de este artículo que permite llevar adelante abortos en 3 casos, ¿no? A nivel internacional éramos uno de los países más avanzados que teníamos causales para poder llevar adelante el aborto. Las causales eran peligro a la vida de la mujer, peligro por su salud o por violación, que ahí había una discusión respecto de si debía ser respecto de cualquier mujer o si se trataba de una persona discapacitada. Totalmente en jaque, progresistas pero desde el libro, ¿no? Porque particularmente la mujer violada al momento de tener que efectuarse un aborto, o porque había un peligro en la salud, o había una situación particularmente de peligro a la vida o su salud, debía recurrir a la justicia, se generaban un montón de situaciones de revictimización, en donde capaz teníamos una sentencia con un pibe ya nacido, ¿no? Cuestiones que obviamente hacían que se siga fomentando, ¿no? Esto de lo que hoy nosotros decimos, no queremos más esto en Argentina, no queremos más redes clandestinas que fomenten un mercado paralelo. Queremos que esto sea salud pública, que sea el Estado la que venga a decir, es tu derecho, existe la posibilidad y lo haces de una manera legal y segura. Particularmente había una norma escrita, como te decía, pero que no se ponía en práctica. En el año 2012, particularmente en Argentina, hay un caso que es paradigmático, que es el caso FAL, en donde la Corte Suprema de Justicia dice, a ver señores, ustedes están diciendo desde los hospitales públicos, distintos jueces, desde su subjetividad, que el aborto en estos 3 casos, en donde determina el Código Penal, no se puede realizar. Esto es totalmente improcedente. Ustedes están generando responsabilidad pública a la Argentina a nivel internacional y particularmente desobedeciendo sus funciones como funcionarios públicos. Deben llevar adelante en todas las 24 provincias de lo que es la República Argentina un protocolo de salud en donde cualquier persona que esté dentro de estas 3 causales pueda acceder a un aborto legal y teniendo en cuenta todas las particularidades que deben desde un protocolo llevarse adelante para que esto se efectivice. ¿Qué sucedió? Obviamente, como en Argentina todo ha sucedido, no sucedía esto. Las mujeres se acercaban a los hospitales, los protocolos estaban muy lindos, pero la realidad es que solamente de las 24 provincias, 10 llevaron adelante sin subjetividades estos protocolos, entre ellos la provincia de Buenos Aires, dependiendo del municipio. O sea que hay una mujer que sufrió una violación, dependiendo del municipio en el que se encuentre y el médico de turno que esté, puede ser o no atendida y practicado el aborto correspondiente teniendo en cuenta el protocolo, pero si caes en un municipio en donde no tenés los mismos derechos. Entonces seguimos con la misma situación. ¿Qué te puedo decir acá, Cari? Hay un caso también paradigmático, que es el caso Belén, en donde se puede ver que tanto el sistema de salud como el sistema penal se encarnizan con una mujer que se practica un aborto y se lleva adelante la criminalización. En desmedro de todas aquellas que no caen dentro de esta misma bolsa y que quedan liberadas de lo que es la esfera penal. Entonces acá se empiezan a dar un montón de discusiones a nivel jurídico, a nivel legislativo, a nivel político, en donde teníamos las causales, provincias que estaban en incumplimiento, Argentina con una responsabilidad penal internacional, que de eso poco se habla, pero es una realidad, y particularmente un protocolo de salud que dependiendo del municipio donde caigas, se lleva adelante o no se lleva adelante. En el caso Belén queda totalmente demostrado una persona con un montón con falta de recursos, tanto económicos como también desde lo intelectual, podemos decirlo, se practica un aborto, realmente no podía llevarlo adelante,
en esta provincia se criminaliza a esta persona en desmedro de otras tantas y empezamos a ver un montón de falencias tanto del sistema de salud, del sistema penal, subjetividad en los profesionales al momento de llevar adelante este tipo de prácticas. Entonces acá tenemos que seguimos con un tabú, aún en los casos en donde está legalizado, o sea, para practicarlo en los casos en donde está legalizado, la Corte Suprema diciendo nos están generando responsabilidad internacional, debemos llevar adelante la práctica, dejando de lado la subjetividad y particularmente muchísimos costos. Y en estos costos, ¿qué va? La vida de la mujer, ¿sí? Particularmente mujeres que, cuando hablamos de mujeres que mueren producto de un aborto, tenemos que graficarnos la situación. Mujeres que mueren y dejan una familia, dejan hijos, dejan un trabajo. Mujeres que también son seres humanos y no están teniendo las mismas garantías constitucionales que todos aquellos que por ahí, por una diferencia económica, pueden acceder, o sea, garantías constitucionales, no sería garantías constitucionales, tienen las mismas garantías al momento de practicarse el aborto. Sanitarias. Sanitarias, como dice Adelina, no acceden a las mismas garantías y mueren en el camino. Entonces, particularmente, un poco estos dos casos paradigmáticos, que es el caso Fal y el caso Belén, uno en donde la Corte dice debemos practicarlo y en estos casos determinados no es inconstitucional la norma, por más que tengamos los tratados internacionales, y el caso Belén, en donde la Suprema Corte también dice acá hay una criminalización de la persona por el desmedro de otras tantas que también lo practican y una realidad social que estamos desconociendo. Particularmente tenemos que tener en cuenta que las provincias hoy, como te decía, y para poder continuar con mi relato, deberían de estar cumpliendo, no lo están cumpliendo, razón por la cual sale la necesidad de empezar a debatirlo. Entiendo yo que hoy la política deja de lado, como decíamos recién, las subjetividades, los intereses personales, los intereses religiosos, ¿sí? Y entiende que hay una sociedad que está solicitando esto y que debe ser una realidad, porque en el camino están habiendo un montón de costos de vidas, ¿sí? Que hoy son imposibles de poder determinar, porque la realidad es que no existe una estadística real. ¿Por qué? Porque es en la clandestinidad. Y porque la realidad es que también tenemos que tener en cuenta que la persecución penal que quiso ser nunca fue. Porque más allá de que es un tabú, existe un pacto social, salvo en algunas provincias en donde hay una persecución, de que no se penalice a la mujer que realiza el aborto. Entonces, esto también debemos recogerlo, ¿no? Un poco eso es, me parece, lo que lleva a que hoy estemos debatiendo. Y como para ir cerrando, yo acá me hice una anotación que siempre se debate respecto de la forma de valorar la vida. La forma de valorar la vida del feto, la forma de valorar la vida de la mujer. Bueno, acá hay una puja y una contradicción de derechos, ¿no? Por un lado está el derecho progresista que va teniendo el feto, porque digamos, hay una realidad. Cuando uno valora la vida, y esto sucede en los distintos puntos del derecho, desde lo civil se valora la vida, por ejemplo, de distintas formas. Si vos tenés un accidente cuando tenés 18 años, bueno, tu vida vale tanto. Es muy por ahí, o sea, duele, pero es la realidad. En lo civil, cuando vos tenés un accidente, bueno, te tarifan como si vos fueras un objeto. Bueno, esto es lo mismo al momento en que el derecho tiene que ponerse a analizar un nuevo sistema jurídico que viene a reconocer una realidad social. El sistema jurídico tiene que ser razonable y tiene que administrar y ponderar la vida, tanto de la mujer como del feto, ¿no? Por un lado tenemos los derechos de las mujeres, ¿no? Personas nacidas, con derechos, con garantías constitucionales que se deben cumplir. Y por el otro lado tenemos el derecho incremental del feto, ¿no? El feto va adquiriendo derechos a medida que va evolucionando en el desarrollo humano. Y de eso tampoco se habla. Y no es lineal. Tampoco se habla, y no es lineal, como dice Adelina. Particularmente nuestro Código Civil dice tenemos persona por nacer desde la concepción. Pero hay otros tratados internacionales que también dicen otras cosas que deben ponderarse al momento de desarrollarlo. En el marco de esa ponderación, tenemos por resolución que los derechos de la mujer, persona nacida, con derechos adquiridos, continúan estando por encima de esto, ¿no? Esa es una realidad, que esto también es algo duro de decir, pero que es una realidad desde lo jurídico. Y particularmente debemos encima también... de ese feto que todavía no es persona. Exactamente. Dependiendo de los tratados en donde nos pongamos, vamos a tener distintas visiones, nos paremos, ¿no? Y particularmente tenemos que tener en cuenta que la vida gestacional, como te decía yo, se va protegiendo de manera incremental, ¿sí? A medida que va evolucionando, las protecciones son mayores, ¿no? Razón que da como resultado esto que estábamos hablando un poco acá con Adelina, así medio abiertamente, pero esa es la realidad. Seguimos teniendo como resultado el deber de tener que garantizar la vida de la mujer nacida,
¿sí? Particularmente, y como para cerrarlo, me parece que acá hay un conflicto de intereses jurídicos, ¿no?, que debemos terminar de cerrar, pero que en este conflicto de intereses jurídicos sigue dando como resultado la vida de la mujer nacida por sobre, ¿sí?, que es esto lo que se está debatiendo a nivel legislativo. Tenemos que pensar qué tipo de país queremos. Yo particularmente, como estudiante de leyes en su momento, hoy abogada y continua estudiante, porque uno nunca deja de estudiar el derecho, entiendo que quiero un sistema jurídico razonable. Y un sistema jurídico razonable es aquel en donde la salud pública venga a dar respuestas reales, no en donde dejen la clandestinidad a aquellas que no tienen el mismo acceso que otras. Ya lo decía Favolor hace muchísimos años. La realidad es que detrás de cada mujer que se practica un aborto hay una realidad económica. Y dependiendo de esa realidad económica son las posibilidades que tenemos. Bueno, algunas tienen la posibilidad de acceder, tenemos, porque soy mujer, la posibilidad de acceder a practicarse un aborto seguro, en el marco de la clandestinidad también. Y otras tenemos la posibilidad de no acceder y de que en ese camino se vaya la vida, ¿no?, dejando atrás todo lo que esa vida ha generado, ¿no?, sin garantías constitucionales y particularmente estar hasta el último minuto de vida penalizadas por una acción que es típica, pero que ya ha caído en desuso ese artículo del código. ¿Por qué? Simplemente porque la penalización es una realidad, pero a nivel tabú manejamos de que no debe ser criminalizado. Entonces me parece que un poco la política lo que viene a recoger es esto, a dejar las subjetividades, a decirle a aquellos profesionales que este es un deber, que no vamos en contra de los tratados internacionales y que sí existe una rivalidad por ahí entre dos derechos, pero que por sobre uno existe otro más importante, que es la vida de la mujer nacida. Y me parece que eso tenemos que empezar a valorarlo por sobre el derecho que va teniendo de manera progresiva el feto, que al momento de ponerlo jurídicamente en una estadística nos da como resultado que hay más muertes de mujeres consecuencia del aborto, ¿sí?, que hoy no estamos pudiendo determinar, y que simplemente lo que va a generar es que se terminen ciertos mercados que ya no queremos. Me parece que es un poco eso y celebro que hoy estemos debatiendo esto. Muchísimas gracias, Camila. Y rescato varias cosas de estas mujeres, de estas 4 mujeres. Una de ellas es una aguja de tejer, que hablaste vos, tan cruel, ¿no? Una aguja de tejer. Rescato lo que dijo Marcela, que esto no pasa por una cuestión cultural o social. Hay mujeres de clase alta que por temor a los padres y no tienen un peso de dónde sacar, agarran la aguja de tejer que hablaba, aborto, como decías vos, Claudia. Esto es escalofriante. Cuando yo acordé de mencioné esa los aguja. sectores más vulnerables de la sociedad, lo menciono como el segmento justamente que está claro, que es que la muerte es literal, ¿no? Sin que ello, por favor, de ninguna manera voy a excluir dentro de las prácticas que muchas mujeres deciden a todo el colectivo femenino, ¿no? Y por otra parte, pensaba mientras que las escuchaba y mientras que la escuchaba Camila, que nosotras, esta exposición pública sobre este tema, la quiero valorar también, la quiero poner también de manifiesto, porque bueno, nosotras 3 somos más grandes, Camila es mucho más joven, vos también sos más grande, pero esto tiene un costo, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que rápidamente señala, que rápidamente estigmatiza, ¿no? Y sin embargo, las mujeres en esta etapa estamos dispuestas a exponer, a dar nuestra palabra y nuestro punto de vista en favor justamente de la vida humana. Vuelvo al pro vida, ¿no? En favor de la vida humana, porque estamos acá y es coincidente, aunque las posturas tengan matices y enfoques y perspectivas, porque estamos a favor de la vida. Claro, Lo más que importante no nos es roben hablar, que no nos roben las palabras, ¿no? Los términos. hablar en voz alta. Por supuesto. Sí, Yo Adelina. quería decir una cosa, la excelente exposición que hizo Camila desde lo jurídico, que en el caso de Belén, Belén no se produjo un aborto, Belén entró con un aborto espontáneo.
y fue juzgada y metida en la cárcel porque no le creyeron. Y yo quiero decir que esto también pasaba antes en distintos hospitales de la capital federal, en donde pude trabajar, que pasaban este tipo de situaciones. Y no era ajeno a las clases medias. Tengo el caso de una prima que entró con una hemorragia, que por supuesto después el material patógeno dio que no era un aborto. Ella tenía un problema dentro del ciclo menstrual, entonces le fallaba como un factor que después tuvo que tomar una medicación, entonces hacía menstruaciones muy abundantes, hemorragias, la tuvieron que internar, y lo primero que le dijeron cuando entró, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, la juzgaron de que se estaba haciendo en el momento que se le estaba, la madre por supuesto se puso firme, en el momento que estaba entrando con una hemorragia impresionante le estaban preguntando y acosándola, vos te hiciste un aborto. Increíble. O sea, eso de hace unos años atrás. Y en el caso de Belén, en una provincia tan retrógrada como la tucumana, justamente, no en vano estamos hablando, hoy en día los diputados tucumanos están siendo amenazados por estas entidades pro vida para que no voten, porque habría un numerito, hay todavía un número importante de indecisos, pero hay temor de que la ley salga. Entonces, esto también se ha condenado mujeres que no habían practicado el aborto. Esto también es terrible. Y volvemos siempre a lo mismo, a que esto es un tema de salud pública. Creo que un poco lo que ha quedado planteado en la mesa por las 4 que lo fuimos abordando por distintos lugares, pero lo que uno está hoy es a favor de la salud pública, que tiene que ver con estas mujeres, que si bien es cierto que atraviesa toda la sociedad, y yo conozco chicas de clase media que han estado también al borde de la muerte por realizarse un aborto autoinfligido, lo cierto es que las que mueren son las de los sectores más vulnerables. Esa es una realidad que tampoco la podemos negar. Porque... Es como vos dijiste, cómo llegan al hospital. Y a mí me tocó caminar por La Matanza, los hospitales más vulnerables, que es del partido de La Matanza, y la verdad los casos eran horrorosos. Que esto también hay que ser consciente de esta realidad. ¿El Estado tiene que transar con lo clandestino, Camila? No, por supuesto que no. Me parece que una de las funciones del Estado es desarticular, ¿no?, el mercado negro de este tipo de prácticas. Entiendo yo que este es un puntapié que también va a dar lugar para hablar también de la despenalización de las drogas, ¿no? Me parece que abre muchísimos caminos, de los cuales yo también celebro, porque entiendo que siempre que existen prohibiciones se generan mercados paralelos que es para unos pocos, ¿no? Y la realidad es que se genera la criminalización de aquel más vulnerable. Un poco también, mientras las escuchaba hablar, y muy bien lo que dice Adelina, me confundí yo con un fallo del sur. El caso Belén es un caso en donde entra con un aborto espontáneo, es verdad. Particularmente, lo que tenemos que dejar en claro, y me parece que es algo de lo que se habla poco, es de la valoración de la persona humana, ¿sí? Y esta situación que yo decía, contraposición de derechos tanto de la mujer nacida y el desarrollo de la misma por sobre el feto, ¿no? Mirá qué paradójica la situación que te voy a comentar, que existe una valoración real de lo que es la vida, como decía yo, en el derecho civil, en el derecho penal, al punto tal que a nivel científico hoy se manipulan embriones. Claro. Y nadie pensaría que cuando se desechan de manera masiva estamos hablando de un genocidio. Bueno, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Y en el derecho existen obviamente determinadas contraposiciones que hacen que tengamos aún más fundamentos para poder seguir apoyando el aborto, ¿no? Esta es un poco la reflexión que hacía mientras hablábamos. La realidad es que entiendo que hoy tenemos que dejar de lado el egoísmo personal, ¿no? Uno puede estar o no de acuerdo de practicarse un aborto. Yo hoy puedo decir que no me lo practicaría. Y nadie me va a obligar tampoco. Pero la realidad es que en otro momento de mi vida no sé si no lo hubiera hecho. Entonces no puedo juzgar a nadie. Y cada persona está atravesada por una cuestión particular. Y esa cuestión particular hace que tomen decisiones. Y si esa decisión no está acompañada por el Estado, puede terminar en la muerte hoy, ¿no? Un poco es la ausencia de la salud pública, el egoísmo político, ¿sí?
entender que uno viene a cambiar el mundo. Cuando está en la política uno tiene que entender que legisla para todos, no para lo que uno piensa. Que eso me parece que es algo que tenemos que empezar a trabajar. Sí. Qué bueno esto de lo político, que lo que estoy viendo que a veces hay diferentes ideologías y en este caso muchas mujeres piensan lo mismo. Y a vos, Marcela, te quiero preguntar, porque en el caso de que la ley no se despenalice, ¿hay una manera para el Estado desde lo político de tomar conciencia de las estadísticas para poder accionar delante de un horror de la cantidad de abortos? Y si no se legaliza, si la situación, hoy en día se hacen proyecciones a partir de los casos que ingresan a los hospitales con abortos mal practicados o situaciones donde hay pérdida de vidas de mujeres, se hacen proyecciones, pero las estadísticas no son reales o no son exactas porque realmente se hace todo en la clandestinidad. Esa es la cuestión que venimos por ahí planteando, es que justamente se deja librado al mercado negro, digamos, a la clandestinidad y a toda esta situación. Es una decisión que toman mujeres, yo recalco esto, solas y muchas veces acompañadas, porque Sí, no es totalmente. simplemente hay una mujer desesperada, sola. Hay muchos casos, probablemente sea la Hay padres mayoría. también que acompañan. Pero hay situaciones donde es una decisión de la pareja incluso. Y bueno, es la mujer la que pone el cuerpo, por eso el debate lo está dando la mujer, es una lucha por ahí femenina. Pero también tiene que ver con una cuestión sanitaria, por supuesto. Por ahí tenemos que hablar A mí, Y perdóname, termino, Sí. la ley no viene a imponer el aborto para nadie. No, Las claro. personas que hoy piensan y creen que el aborto no es una salida, que no lo harían nunca, que defienden las dos vidas, como se escucha el eslogan, está muy bien que sigan así, se las respeta y que nunca lo tengan que hacer, que nunca tengan que pasar por esa situación y que llegada a la situación tomarán la decisión que tengan que tomar. La aprobación de la ley haría que las personas que piensan distinto tengan la posibilidad de hacerlo de una manera legal. Tener los derechos. Tener el derecho. Tener Simplemente los derechos. nadie va a estar obligado a hacer un aborto, ni tampoco inducido, no es tampoco fomentar algo como si fuese algo que está bien, que empieza a verse de otra manera, También que todos no lo es vamos a buena. acompañar, ni que va a cambiar. Más light, No, no. no, para nada, al contrario. Al contrario, Desde yo- los protocolos, se iba a agregar eso, desde los protocolos que se elaboran en países como Uruguay, por ejemplo, que ya Ujú. tienen vigente la ley, el trabajador social, el servicio social, justamente lo que hace es poner en la mesa de la persona que tiene que tomar una decisión o que viene a la consulta todas las opciones. Totalmente. Y siempre, en general, en los casos que interviene el protocolo a través de los servicios de salud, lo que se busca es que la persona esté segura de lo que va, si se quiere realizar una interrupción del embarazo, que sepa todas las opciones que tiene, que sepa que si en realidad sí quiere a continuar con ese embarazo y necesita recursos, se le pueden proveer. O sea que uno siempre busca las alternativas para que se tome la decisión que se considera en ese momento para la persona y para su entorno más familiar la más correcta. Y los protocolos así lo indican en los países que está aprobado. Es así, claro. Yo celebro también que podamos hablar de, por lo menos en este pequeño debate, que no lo es, porque estamos más bien aunando ideas. A mí me ha pasado en la televisión observar estos últimos días, en realidad lo veo por YouTube porque no veo canales de aire. Estuve siguiendo el tema del debate del aborto en los programas de la tarde y demás. Me voy a quedar con algo muy interesante que dijo Camila, que tiene que ver dejar de lado la subjetividad. Opinar desde este lado tan chiquito, tan egoísta, tan pequeño de que tenemos los seres humanos todos en algún momento, pero en este sería lo peor. Yo escuchaba esta semana a una modelo que criticaba, ella está por supuesto en contra de la despenalización del aborto, toma esto del pro vida, juzgaba con mucha mucha severidad a las demás mujeres. Esta modelo, por ejemplo, tuvo un hijo con un futbolista.
Sé de quién tuvo estás unos hablando. escándalos impresionantes y utilizó a ese hijo, sí, por ahí a ella no le hubiera convenido nunca hacer un aborto. Y yo, desde mi humilde lugar, digo, yo nunca hubiera tenido un hijo para explotarlo en función con quien lo tuve y obtener rédito económico de eso, porque obtuvo un gran rédito económico. Entonces digo, no quiero entrar en esto tampoco, pero me parece que quedarnos, por eso es importante abrir un poco, y me gustó mucho lo de Camila, esta parte de salir de esta subjetividad, plantearlo en términos de salud pública y plantearlo en términos de respetar la decisión del otro. Nada más ni nada menos que de eso, porque nadie va a obligar a que vayan las mujeres a tener a realizarse abortos clandestinos. Y Por eso es como dije al principio, no sé por qué llegamos a esto, porque se mezcló lo emocional, lo religioso, lo personal, varios sectores, y en esto es un problema legal y de acción pública, de salud pública, no hay otro partícipe en esto. Esto es más o menos, y con esto termino, no quiero acaparar la palabra. A mí me gusta hacer siempre hago un poco de historia. Mi madre era enfermera en Buenos Aires y trabajó mientras yo era chica en el hospital, en la maternidad Peralta Ramos. En Buenos Aires existen dos maternidades, existen muchas, pero dos principales, la maternidad Peralta Ramos y la maternidad Sardá. La Peralta Ramos creo que la estaban por cerrar, y habían sido creadas por Eva Perón, eran las maternidades de las madres solteras. La trayectoria que tienen estas maternidades, sobre todo la Sardá, se ha especializado mucho más, tiene un servicio de asistencia de planificación familiar muy importante que se lleva adelante. Fue la primera maternidad donde fueron las mamás con HIV, donde se tenían las mamás. Yo en ese momento justo estaba haciendo una pasantía y nosotros teníamos que estar preparados con un protocolo para que nacieran, en ese momento había que hacer cesáreas, obviamente, porque el canal uterino hacía que el bebé pudiera tener algunas complicaciones y demás, por eso había que hacer cesáreas. Bueno, son maternidades que han tenido conquistas de las mujeres. Pues en ese momento, no sé si se acuerdan, una madre soltera como iba a un hospital, generalmente cuando iba a otro tipo de hospitales, al ver una chica sola, las monjas sobre todo acaparaban el bebé, lo llevaban para otro lado. Acá se le daba toda una protección para que la mamá pudiera sostener ese bebé, tenerlo, cómo la mujer, hago esto de historia, cómo hemos tenido que luchar, y en esto me quedo con lo que decía Claudia, cómo hemos tenido que luchar a lo largo de la historia, no solamente hoy con la despenalización del aborto, sino con todas estas cuestiones. Mujeres que han tenido que ir a parir ellas solitas su alma, y muchas veces les puedo asegurar que no tenían ni un pañal. Y por eso recurrían a estos sanatorios, a estas clínicas, a estas maternidades donde se tenía mucha conciencia, y todos los que trabajábamos en ellas había una conciencia mucho mayor que en otros lugares, ¿no? Hay que Siempre recorrer hubo más que los luchar. hospitales públicos y más del interior, ¿no? Para saber estas realidades. Hay que, vuelvo e insisto con esto, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, que es una cosa remanida, que uno la dice y la escucha y bla bla, pero que en realidad uno muchas veces juzga o a veces escucho opiniones tan duras, tan prejuiciosas, sin siquiera tener un pequeño acercamiento a esos sectores donde digamos, donde está sucediendo la temática a la que las personas se están refiriendo o abriendo opinión. Y hago dos aclaraciones. Los métodos anticonceptivos están disponibles, son gratuitos, siguen siendo gratuitos y están disponibles en todos los centros de salud en Pinamar. Además, nosotros hacemos desde el equipo de comunitarios charlas de educación sexual integral. Si bien las escuelas ya tienen muchos docentes y equipos formados en este sentido que trabajan excelentemente, ayudamos, nos acercamos desde los centros de atención primaria
a dar charlas de educación sexual integral a todos los jóvenes de nuestra comunidad de 14 años. No podemos abarcar más porque no tenemos tiempo, justamente para que puedan acercarse a los profesionales que después se encuentran en las salas. Claro. Los jóvenes y también la población en general pueden acceder a esos métodos en cualquier momento del día, en cualquier horario. Si tienen una orden médica mejor, pero si no la tienen también pueden retirar preservativos, que sabemos que previenen también no solo embarazos, sino enfermedades de transmisión sexual. Y está buena esta aclaración. Claro, en las dos salas y en el hospital hay métodos anticonceptivos gratuitos de todo tipo, inyectables, preservativos y pastillas, Implanón, que es el chip famoso que se puede colocar, le dicen el chip, ¿no? Que se coloca intradérmico, es un implante intradérmico que se coloca a algunas mujeres en particular, y también el DIU como un método más conocido y más antiguo. Y me anoté algo más acá. Que quería también rescatar que tenemos que trabajar más, si bien las leyes de acción positiva, como son las que protegen los derechos de las minorías, hacen mucho y son necesarias y a veces incluso no son bien comprendidas, ¿no? Pues dicen, no, porque las mujeres quieren el cupo, pero en realidad no se lo ganan. Bueno, todavía se escucha eso, ¿no? Y sin embargo, sabemos que si no existe una visibilización de estos aspectos, es muy difícil que se pueda que la realidad se hubiese transformado, porque cuando uno está oprimido tiene pocas posibilidades, ¿verdad? Pero digo que tenemos que involucrar más a los hombres, y también, si bien es una tarea más que nos toca, lamentablemente, pero también el hecho de que los varones a veces no se involucren, que no se hagan cargo de ciertas cuestiones que tienen que ver con la planificación, con la sexualidad, con la paternidad, es un desafío que también tenemos por delante, ¿no? Porque siempre recuerdo hace 10 o 12 años que Eva Giberti mencionaba como una de las primeras que habló sobre esta ausencia de la paternidad, esta ausencia de los varones en estas decisiones, y hoy, 10 años después, digo, o 15 tal vez, sí, 15, digo que tal vez las mujeres también tengamos que dejar mayores espacios, porque a ese hombre, a esos hombres, sí, ¿no? Involucrarlos, llevarlos al plano de acompañar. Tal cual. Y que las leyes lo respalden también, que se hagan cargo en todo sentido. Pero ¿no? Las leyes siempre son producto, ¿no?, en general de lo que promovemos los ciudadanos, de lo cultural, de lo que va apareciendo. Esto nos llegó en este momento porque tal vez el colectivo femenino y otros sectores que acompañan nos hemos dado esto. Lo personal es lo político, lo personal es lo público, tenemos que tener más espacios, mayores voces, la violencia no está puesta el cuello, en fin, se dan las condiciones para que en este momento se pueda legislar. Sí, también se debate que el hombre tenga, hoy en día también está, todavía no está la ley, pero se ha hablado que cuando se produce el nacimiento de un hijo, el hombre tenga más tiempo más licencia por paternidad, porque hoy tienen un 3 días. Un trabajo, pero digo, hoy están un poco más, yo creo que involucrado en la crianza. En ese sentido, están más involucrado el hombre en la cuestión de la maternidad, no es una cosa que le corresponde solamente a la mujer, me parece que en eso ha habido un avance. Tal cual. Bueno, Cami, decinos, vos querés decirnos algo. Sí, particularmente no, porque me quedé con algo que estaban hablando con Marcela respecto de las estadísticas. Me parece que hoy, como decíamos, hay una cifra negra respecto del aborto, no tenemos estadísticas reales, muchos dicen van a legalizar el aborto, o sea, despenalizar en realidad, esa es la palabra más correcta, y automáticamente va a haber más abortos. Obviamente que va a haber más abortos, porque vamos a tener una estadística real. Me parece que el análisis lo vamos a hacer de acá a 10 años. Muy bien, los países en general que lo han despenalizado, y esto es importante destacarlo, lo que han demostrado es que al acompañar el aborto con prácticas de salud pública reales en educación, tuvieron como consecuencia menos abortos. Claro. ¿Sí? O sea, esto nos permite darnos cuenta de varias cuestiones. Primero, como decíamos, yo tengo por ahí 4 puntos que me parece que resumen todo. La falta de persuasión que generó la penalización del aborto en sí, siguen existiendo y se generaron más mercados. Como consecuencia vamos a tener estadísticas reales que permitan acompañar mejores políticas públicas.
En tercer lugar, la subjetividad de lado que debemos dejar para poder tener hoy, gracias a Dios, el Código Civil que tenemos, en donde, por ejemplo, el matrimonio igualitario es una realidad, en donde los derechos de las personas se ven mucho más representados. Hay muchísimos debates que tenemos que seguir dando, como por ejemplo el aborto, que hoy también es una realidad, y entiendo que la política está viendo el cambio cultural, se ha decidido poner en agenda, dejar de lado la subjetividad, y eso también es un gran avance. Y en cuarto lugar, vamos a dejar de tener menos mujeres muertas, ¿sí? Que eso también es una realidad, garantizando a todas la igualdad de derechos para poder acceder a un aborto legal y gratuito, sin criminalización, ¿sí? Bueno, chicas, muchísimas gracias. Rescato algo de toda esta charla, es que el Estado no puede transar con lo clandestino para poder, como dijimos al principio, para poder accionar y va a haber obviamente una diferencia, un antes y un después de este miércoles 13, porque va a haber que concientizar, va a haber que hacerse cargo del horror que va a llegar en el caso que se despenalice a los hospitales, la cantidad que va a poder tener las estadísticas del Estado, y después de eso, desde el área política, desde el área del Estado, va a tener que generar planes de concientización y planes para evitar estas 2 muertes. Desde los medios de comunicación vamos a tener que trabajar en conjunto Mucho, sí. para colaborar si realmente como mujeres queremos evitar muertes. Desde la salud van a estar los hospitales colapsados, que hoy también están colapsados, que eso tampoco se dice, quizás no tanto acá en nuestra ciudad, pero cualquier hospital público hay que trabajar, y mucho con respecto a la salud. Muchísimas gracias, esto sigue, son 3 días, mujeres que se atrevieron a hablar en voz alta. Gracias Marcela, gracias Claudia, gracias Adelina, Muchas gracias a vos. y gracias Camila. Muchas gracias. Seguimos con Mix Magazine al punto de cerrar. Nos vamos a una breve pausa y ya venimos para el cierre. Gracias.